Nosotros vamos a hablar de personas humanas, no vamos a hablar de personas jurídicas. Las asociaciones indivisas son contribuyentes, conforme lo establecido en el artículo 36 de la ley, y las asociaciones indivisas, ustedes tienen que saber que nacen el día siguiente del fallecimiento de una persona humana. Es decir, una vez que fallece una persona, nace inmediatamente una sucesión indivisa. Ya vamos a explicar cómo tiene que declarar las sucesiones indivisas. Tenemos que saber que la ley clasifica a los contribuyentes en sujetos residentes y no residentes. Los sujetos residentes van a tributar sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país, ganancias territoriales, y en el exterior, ganancias extraterritoriales. Y los sujetos no residentes son aquellos que no residen en el país, residen en el exterior, y van a pagar únicamente sobre las ganancias que obtengan de fuente argentina, es decir, ganancia territorial. También vamos a hablar de la acreditación de impuestos, el tax credit, cuando hablamos de la renta mundial, es decir, tengo que pagar sobre las ganancias obtenidas en el país y las ganancias obtenidas en el exterior. Si llego a pagar un impuesto en el exterior, un impuesto que la ley define como análogo, análogo significa que tenga la misma característica del impuesto a las ganancias, yo puedo traer ese impuesto que pagué en el exterior y aplicarlo al pago del impuesto del país, pero solamente hasta el límite que represente el incremento de la obligación tributaria originado por la incorporación que le voy a hacer a mi ganancia de fuente argentina, fuente territorial, el enriquecimiento obtenido en el exterior. Es decir, puedo traer el impuesto que pagué en el exterior, pero únicamente hasta el monto en que se ha incrementado la obligación tributaria por haber incorporado a mis rentas de fuente argentina las rentas del exterior. Ya dijimos, personas residentes pagan sobre las ganancias obtenidas en el país y en el exterior, los no residentes van a pagar solamente por las rentas obtenidas en el país. ¿Qué es una persona residente? Las personas residentes son las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan perdido la condición de residente en el país. Y las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país, de acuerdo a las leyes de nuestro país, o que sin haberla obtenido hayan permanecido en el país durante un periodo de 12 meses. Las personas humanas de nacionalidad argentina se presumen como, residentes, salvo que se residencien en otro país, es decir, que se vayan del país y se vayan al extranjero y permanezcan en el extranjero más de 12 meses o que obtengan la residencia permanente en el exterior de acuerdo a las leyes del país del exterior. Las personas humanas que son de nacionalidad extranjera, para obtener su residencia en el país, tienen que haber obtenido la residencia permanente en el país o permanecer más de 12 meses. El reglamento establece que las ausencias temporales, es decir, si yo corto esa permanencia en el país por un periodo que sea menor a 90 días consecutivos, corridos o no, eso no interrumpe la continuidad de la permanencia en el país. Es decir, no corta con ese periodo de 12 meses siempre que esas ausencias temporales no sean superiores a 90 días. Las asociaciones indivisas en el que el fallecido, a la fecha del fallecimiento, revistiera la condición de residente del país, se consideran como asociaciones indivisas radicadas. Fíjense que las asociaciones indivisas califican como radicadas en el país o radicadas en el exterior. Y si el fallecido revistiera la condición de residente del país, la asociación indivisa se considera como radicada en el país. ¿Cómo se pierde la condición de residente?
Las personas humanas que revistan la condición de residente en el país, es decir, un argentino que reside en Argentina, es residente y la pierden cuando adquieran la residencia permanente en el Estado extranjero o cuando permanezcan en forma continuada en el exterior durante un periodo de 12 meses. De esta manera, esta persona, este argentino que era residente, pasa a ser no residente. ¿Por qué? Porque adquirió la residencia permanente en el exterior o permaneció en el exterior, en ese país, durante un periodo mayor de 12 meses, y tenemos que tener en cuenta lo que dice el reglamento, que las ausencias temporales de menos de 90 días, consecutivos, corridos o no, no alteran o no interrumpen el periodo de 12 meses que menciona la ley en el artículo 117. ¿A partir de qué fecha se pierde la condición de residente? Hablamos de un argentino que se va al exterior, obtiene la condición de residente permanente en el extranjero o permanece más de 12 meses en el exterior, perderá la condición de residente en el mes a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente. Eso lo establece el artículo 117 de la ley. Por ejemplo, se adquiere la residencia permanente en el exterior en junio del 2020 y se pierde entonces la condición de residente en el mes de agosto del 2020. Se pierde la condición de residente en el país en el mes de agosto, es decir, a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente. En junio se obtiene la residencia permanente en el extranjero y la residencia, digamos, la residencia en el país se pierde a partir del 1 de agosto. Lo mismo para los extranjeros que vienen a vivir al país y a trabajar en el país. Vamos a explicar qué es el concepto de ganancia.